Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...12 de septiembre del 2022... del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y les digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. No sé si de pronto recordamos estas palabras, dónde y cuándo se dicen. ¿Y cuáles son esas palabras? Comillas: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Cierro comillas. ¿Recuerdan cada uno de ustedes dónde se dicen estas palabras? La respuesta es en la Santa Misa. Y la otra pregunta es ¿cuándo? Pues cuando el sacerdote nos muestra la hostia consagrada y nos dice: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena», la comunidad del pueblo pues responde: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Esas palabras no es que alguien se las inventó, están en el Evangelio que hoy la liturgia nos propone. Entonces vamos a recordar un poco el contexto del Evangelio que hoy estamos meditando. Jesús se encuentra en Cafarnaúm. Había allí un oficial que la gente le quería, incluso había hecho una sinagoga. Era un hombre bueno, considerable por el pueblo y tenía buena estima. Tanto es así que este hombre había escuchado hablar de Jesús y entonces, como le dijeron que estaba allí en la ciudad, intentó por medio de alguien, es decir, lo que en muchos lugares aquí en el Ecuador se conoce como la palanca o en Colombia se conoce como la rosca, que la expresión puede ser diferente pero el significado es el mismo. Esos beneficios de los cuales yo puedo gozar por medio de otro que yo no puedo llegar hasta allá, entonces me valgo de alguien conocido para poder lograr mi objetivo, de algo o de alguien. Y entonces a esto nosotros le llamamos, aquí en el Ecuador, palanca, en Colombia le llamamos rosca. Entonces este hombre manda a algunos emisarios, a algunos amigos y les dice: «Vea, vaya, dígale que yo tengo un oficial que es muy querido por mí, del cual está enfermo y ya está incluso a punto de morir». Y entonces estos emisarios van y le dicen a Jesús: «Mira, hay un hombre
Este es un oficial romano del cual tiene un criado, un servidor que está enfermo. Y es necesario que lo cures. ¿Por qué? Porque es un hombre bueno, es un hombre justo, nos ha construido una sinagoga, que quiere decir una iglesia, por lo tanto vale la pena. Entonces Jesús toma la decisión de ir a curarlo, pero cuando este oficial lo ve llegar, inmediatamente le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Las mismas palabras que nosotros decimos en la comunión. Al final el Evangelio, Jesús, admirado, le dice a todos los que están allí: les aseguro que yo no he encontrado en Israel alguien con tanta fe. Mis queridos hermanos y hermanas, estas palabras de las cuales hoy la liturgia nos propone y están depositadas en el Evangelio, nos debe a nosotros llamar la atención con la delicadeza que nosotros, 1, vamos al templo, 2, participamos de las cosas sagradas, 3, nos acercamos al banquete eucarístico. Este hombre no se siente digno de que Jesús llegue hasta su casa. Él reconoce que Jesús es Dios, que Jesús tiene un gran poder y por eso le dice: basta que tú digas una palabra. ¿Cuál palabra? Quiero que quede curado ese muchacho, esa persona. Quiero que inmediatamente se sane. No es necesario que venga, basta que usted lo piense o lo diga y mi criado en ese momento se curará. Este hombre tiene una gran fe, porque no le pide tanto a Jesús que vaya, sino que él quiera en su pensamiento que esta persona se cure. ¿Será que tú y yo también nos sentimos indignos ante la majestuosidad, la bondad, la misericordia, la riqueza de Dios? ¿Qué tanto tú y yo sentimos ese santo temor del cual nos habla uno de los regalos del Espíritu Santo, de encontrarnos con Jesús? Pero nunca ese temor es miedo, y que por ese miedo no nos acercamos. Cuidado, es que no, yo le tengo tanto miedo a Dios que por eso no me confieso. Le tengo tanto temor a Dios que por eso no comulgo. No, este hombre no tenía miedo a Jesús, sino que era un total respeto. Pues que nosotros también, con ese tanto amor y con esa tanta fe, dejemos que Jesús se acerque para que nos cure y nos reconcilie con Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.